Bienvenidos a otro video. En el de hoy vamos a hablar de Makefile. ¿Qué es un Makefile? Bueno, un Makefile es un archivo que tiene distintas reglas. Cada regla tiene una dependencia o varias dependencias, y después con esa regla yo puedo darle varios comandos para ejecutar. Piénselo como si fuese una receta de cocina. Tengo el nombre de la receta, tengo los ingredientes que necesito y después tengo las instrucciones de cómo preparar la receta, ¿sí? Entonces yo voy a crear un archivo Makefile con ese nombre, Makefile. Borremos todo esto que pone. Y lo que voy a hacer es definir una regla. Mi regla va a ser, por ejemplo, compilar. ¿Por qué? Porque yo quiero una regla para compilar mi trabajo práctico, por ejemplo. ¿Qué necesito para poder compilar? Bueno, necesito tener mi archivo, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con este archivo? Acá fíjense, es nombre de la regla, dos puntos, y después siguen las dependencias de esa regla, en este caso archivo.c. Si tuviese más archivos, archivo.h, ¿sí? Todo lo que yo necesite para poder compilar mi archivo. Y abajo va la instrucción de cómo se compila, o las instrucciones. Importante, acá va no un espacio ni varios espacios, sino es un tab, ¿sí? No espacio, si no, no va a funcionar, tab. Y acá pongo cómo yo construyo mi ejecutable, en este caso, que es lo que yo quiero hacer compilar. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, llamo a gcc, le paso mi archivo .c y le digo que me lo guarde en tp1, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a la consola y corro el comando make, lo que va a hacer esto es va a agarrar el makefile y va a correr la primera regla que encuentre en mi archivo, la primera receta. La primera receta es compilar, lo que va a hacer es correr este comando y simplemente me va a compilar el archivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo corro esto de nuevo, esto me va a volver a compilar el archivo una y otra vez. Me gustaría poder evitar eso, ¿sí? Me gustaría que recompile el programa solamente cuando es necesario. ¿Y cómo logro esto? Bueno, lo logro haciendo que el nombre de la regla, en este caso es compilar, el nombre de la regla sea un archivo. ¿Por qué que sea un archivo? Yo en este caso hago lo siguiente, le digo, el nombre de la regla va a ser tp1. Depende de archivo.c, ¿sí? Y lo que hace es generar el archivo que se llama tp1. ¿Por qué se maneja esto así? Bueno, porque cuando yo tengo una regla que es un nombre de un archivo, lo que va a hacer make es correr esto, correr las instrucciones de cómo armar esa receta, ¿sí? Va a correr las instrucciones solo si este archivo es más viejo que sus dependencias, ¿sí? O sea, si yo modifiqué alguna de mis dependencias, va a intentar regenerar este archivo. Obviamente que si el nombre de la regla no es un archivo, no tiene forma de verificar eso, ¿sí? Por eso es que si yo tengo un nombre de regla que sea también un nombre de archivo, Makefile puede ir, verificar las fechas de los archivos, ver, este archivo es más nuevo que este, y este depende de este, entonces tendría que volver a construirlo. Entonces si yo hago esto, cuando corra make, me dice TP1 ya está, ya no hace falta, no tengo que hacer nada. Si yo borro TP1, corro make, lo va a compilar, y si le pido no, no me lo compila, porque dice no cambió nada, no hace falta, ¿sí? Entonces si yo vengo a mi archivo y lo modifico, cualquier modificación, cuando yo haga de nuevo el comando make, ahí, me lo va a volver a compilar. ¿Por qué? Porque detectó que este archivo es más nuevo que este archivo, ¿sí? Entonces, bueno, de esta forma podemos crear unas reglas para nuestra compilación. Podemos usar variables, por ejemplo, cflags, ponemos, no sé, que compile con "-g" y con "-o", o 0, ¿sí? Acá puedo usar, por ejemplo, cflags. Eso es para pasarle flags si yo necesito, para no tener que andar especificando a cada rato, ¿sí? Y bueno, puedo tener múltiples reglas, también ya habíamos dicho. Por ejemplo, puedo tener la regla probar, que la regla probar lo que va a hacer es correr bygreen sobre mi tp1, ¿sí? Ahora, ¿qué problema hay con esto? Tenemos primero dos cosas. Yo si corro make, me va a correr siempre la primera regla de mi archivo, que en este caso es tp1. Yo quiero correr la regla probar. Bueno, las reglas se pueden invocar por nombre. Yo puedo hacer make probar y va a ir a invocar la segunda regla. Ahora, ¿qué pasa si no había compilado mi trabajo? Cuando llame a probar, me va a decir que no pudo ejecutar esto, o intentó y le dio un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme de haber compilado mi trabajo primero antes de llamar a probar. ¿Cómo hago eso? Bueno, con las dependencias. Yo le digo que
para poder probar yo dependo de que esté compilado TP1. Entonces acá puedo poner, además de un nombre de un archivo, puedo poner un nombre de una regla. TP1 es una regla que, ¿cómo se arma la regla TP1? Se hace, bueno, así, compilando esto. Si TP1 ya existe, no hace nada, simplemente corre Valgrind. Y si no existe, lo que va a hacer es ejecutar esta regla y después ejecutar esta regla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, make, vamos a borrar TP1, make probar, en este caso no existe TP1, lo que va a hacer es primero llamar a GCC para compilar, o sea, primero ejecuta esta regla y después llama a Valgrind. Ahora, una vez que yo hice esto, la próxima vez que llame a make probar, esto ya existe, entonces no debería invocar GCC, que es exactamente lo que pasa, no invoca GCC, directamente llama a Valgrind, ¿sí? Puedo tener múltiples reglas, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, la regla all, que lo que haga es TP1 y probar, las dos cosas. Y como es la primera regla de mi makefile, cuando yo llame a make sin parámetros, va a invocar las dos reglas. Primero TP1, que no hace nada porque ya está compilado, y después probar. Y bueno, básicamente de eso se trata Makefile. Obviamente hay libros y libros escritos de Makefile y de Make en sí, así que no es la intención de que se lo sepan todo. Pero por lo menos como para empezar a trabajarlo un poco es interesante para los TPs tener ya más a mano las líneas de compilación y no tener que andar repitiendo. Y bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.